Hola, bienvenidos a otro video. Vamos a comenzar con el apartado de obstetricia. Voy a tratarme de ir lo más rápido posible para comenzar con otra especialidad. Pero bien, sigamos con estos temas de obstetricia. Voy a comenzar con el tema de parto pretérmino. Es un tema que hay que atender, sobre todo el apartado del manejo, que les voy a mencionar obviamente al final. Entonces empecemos. El parto pretérmino es aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 y la 36.6 o con un peso igual o mayor a 500 gramos y que respira o manifiesta signos de vida. La etiología. Vamos a tener tres factores principales. El primero, en un 50%, es el pretérmino espontáneo o idiopático, y los factores de riesgo para presentar este tipo de etiología son las edades extremas, bajo nivel socioeconómico, consumo de tabaco, alcohol o cocaína, déficit nutricional, infección urinaria, cervical o del líquido amniótico, gestación múltiple, polidramnios, miomas, etc. Entonces, en este apartado, lo más común que podemos ver es alguna infección, ya sea cervical, urinaria o del líquido amniótico. En el 25% sería el pretérmino asociado a ruptura prematura de membranas, y en el otro 25% el pretérmino por intervención médica o iatrogénica, debido a patología materna o fetal como la preeclampsia, el retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, enfermedades maternas, y esto va a aconsejar la finalización del embarazo antes de su término. Factores de riesgo. El parto pretérmino previo es el más importante. Aborto habitual, anormalidades uterinas, incompetencia cervical y ruptura prematura de membranas. Cuadro clínico. Es importante saber que los signos y síntomas son inespecíficos y la exploración clínica del cervix es subjetiva e inexacta para el diagnóstico temprano. Sin embargo, podemos considerar la presencia de algunos datos clínicos para determinar una amenaza de parto pretérmino, como cuáles serían las contracciones uterinas clínicamente documentadas, ya sea una contracción en 10 minutos, 4 contracciones en 20 minutos o 6 en 60 minutos, dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros y borramiento cervical igual o mayor del 80%. Bien, en cuanto al diagnóstico, es importante identificar precozmente a las pacientes con una amenaza de parto pretérmino, y se basará el diagnóstico en antecedentes personales de parto pretérmino, como les mencioné anteriormente, la pérdida prematura del tapón mucoso, las contracciones uterinas, como les mencioné también, y se van a considerar ya sea dolorosas, palpables y de al menos 30 segundos de duración en las contracciones en cada minuto que les mencioné anteriormente, y las modificaciones cervicales. El método más utilizado para la valoración del cuello del útero sigue siendo el tacto vaginal, y lo vamos a valorar con el test de Bishop. ¿Okay? En mi página de Facebook subí un caso clínico, en donde nos menciona el test de Bishop, y ahí mismo nos dan los datos que obviamente encontramos. Entonces, probablemente si nos viene un caso clínico en el ENARM y nos mencionan el test de Bishop, ya nos van a comentar las características para nosotros guiarnos en el tratamiento posteriormente. Pero igualmente, si gustan que suba un video explicando el test de Bishop, lo puedo subir sin problema. Entonces, hasta arriba en la diapositiva con una estrellita amarilla puse que la ecografía transvaginal y la fibronectina fetal son los estudios más importantes para diagnosticar una amenaza de parto pretérmino. Entonces, aquí les puse el test de Bishop. Igualmente, si gustan leerlo con detenimiento, le pueden poner pausa al video, o si no, también lo voy a subir a las redes sociales.
En el CTO nos menciona un apartado donde dice valoración ecográfica del cérvix. Y aquí están las características ecográficas y tenemos un cérvix con una longitud superior a 30 milímetros, posee alto valor predictivo negativo, lo que ayuda a evitar muchos tratamientos que podrían ser innecesarios. Entonces, si tenemos esta medida de 30 milímetros, más de 30 milímetros, supone a la paciente un bajo riesgo de desarrollar un parto pretérmino. Grábense muy bien esto en su cabecita. Entonces, valores superiores a 30 milímetros son de bajo riesgo de desarrollarlo. Obviamente, si encontramos medidas menores a 30 milímetros, entonces ya sería un riesgo más alto. La presencia del fenómeno del embudo o protrusión de las membranas en el canal cervical se asocia a elevada probabilidad de parto pretérmino. Traté de buscar una imagen en páginas y realmente no encontré, pero recuerden bien que la imagen en fenómeno de embudo o protrusión de las membranas ya nos habla de una elevada probabilidad del parto pretérmino. Marcadores bioquímicos, otro apartado importante, tenemos a la fibronectina, que es una glicoproteína formada por las membranas fetales que se detecta de manera fisiológica en cérvix y vagina hasta las 20 semanas de gestación. Y dado el alto valor predictivo negativo del test, las gestantes con fibronectina negativa tienen un reducido riesgo de tener parto pretérmino. Entonces, obviamente, si tenemos una fibronectina positiva, ya las pacientes tienen un riesgo aumentado del parto pretérmino. La interleucina 6 en moco cervical aparece solo en 1/3 de las amenazas de parto pretérmino. Entonces aquí la más importante es la fibronectina. Recuerden que si es negativa, entonces no hay, pues hay reducción del riesgo, y al contrario, si es positiva, pues aumenta el riesgo. La conducta obstétrica o bien el tratamiento se basa en la eliminación de las contracciones, ya sea, que se va a llamar tocólisis, y en la aceleración de la madurez pulmonar fetal mediante corticoterapia. El tratamiento tocolítico estará indicado en pacientes con amenaza de parto pretérmino a partir de las 24 semanas hasta las 34 semanas de gestación. Esto también grábenselo muy bien, por eso lo puse en letras resaltadas. A partir ya de las 34 semanas, dado que el feto será pulmonarmente maduro, no se instaurará tratamiento tocolítico y se dejará evolucionar el parto. Si se produce rotura prematura de membranas, se añadirá tratamiento antibiótico. Seguimos con la conducta obstétrica. Ante una gestante que refiera dinámica uterina subjetiva, realizar anamnesis dirigida, exploración ginecológica y un registro cardiotocográfico externo. Y aquí van a ser diferentes opciones. Si tenemos a una dinámica inexistente y cérvix sin modificar, la paciente podrá ser dada de alta indicando reposo domiciliario sin necesidad de ninguna otra actuación terapéutica. Si tenemos dinámica y cérvix sin modificar, en estos casos es razonable mantener a la paciente en observación, en reposo 1 o 2 horas, y pasado este tiempo se va a reevaluar a la gestante y la persistencia o no de la dinámica. En estas pacientes donde la determinación de la fibronectina puede ayudar a tomar la actitud más adecuada. Entonces aquí es el momento adecuado para determinar si es negativa o positiva la fibronectina. Y cuando ya tenemos una dinámica y cérvix modificado, vamos a tener que ingresar a la paciente, otorgar hidratación, reposo absoluto, instaurar tocólisis, descartar coriamnionitis y corticoterapia para maduración pulmonar fetal. Entonces, estas son las 3 opciones terapéuticas para que lo tomen en cuenta. Entonces, si tenemos alguna paciente ya con este diagnóstico, podemos hacer una amniocentesis para valorar la madurez pulmonar fetal e infección intraamniótica. Y aquí lo volví a repetir, pero la fibronectina, como podrán recordar, solamente se va a realizar entre las
24 a 34 semanas de gestación. Y la medición de la longitud cervical se realizará entre la semana 20.1 y 34 semanas de gestación. Y la longitud cervical menor de 25 milímetros, prueba diagnóstica positiva. Esto es lo que nos dice la guía práctica clínica. El valor que les puse anteriormente de mayor a 30 milímetros es el CTO. Entonces, ya teniendo un valor menor de 25 milímetros, ya nos prueba la positividad de la amenaza de parto pretérmino. Tocólisis. La tocólisis constituye el conjunto de métodos empleados para frenar o para hacer desaparecer la dinámica uterina. Y tenemos diferentes terapias o medicamentos. En primer lugar tenemos la hidratación, la sedación y reposo absoluto hospitalario en cama en posición de cúbito lateral izquierdo. Sin embargo, no hay evidencia científica sobre este nivel de eficacia de estas medidas. Esto ya lo menciona el CTO y la guía de práctica clínica. Pero bien, en cuanto ya a lo farmacológico, tenemos a los antagonistas de la oxitocina como el atosiban, que va a actuar como inhibidor competitivo de la oxitocina, inhibiendo su acción de la contractura uterina, y se va a considerar el fármaco de elección. Entonces, atosiban, fármaco de elección. Tenemos por otro lado los betamiméticos como la terbutalina, que va a actuar estimulando los receptores beta 2 presentes en el músculo uterino. Va a estar contraindicado en placenta previa, con hemorragia grave y en el abruptio placentae, en pacientes diabéticas, en pacientes cardiópatas, hipertensas e hipertiroideas. Y hay que tener precaución con el uso de los esteroides, ya que la taquicardia baja el gasto cardíaco y favorece el edema de pulmón. Entonces hay que tener cuidado con este medicamento. Y los antagonistas de calcio como el nifedipino van a ejercer su acción tocolítica al inhibir la entrada de calcio extracelular y dificultar así la contracción uterina. Va a estar contraindicado en insuficiencia renal o cardíaca. Y la indometacina es un fármaco importante también que va a inhibir a la prostaglandinosintetasa, por lo que consigue reducir la dinámica uterina. Y esto nos menciona la guía de práctica clínica, que se va a recomendar el uso de terbutalina 0.25 miligramos subcutánea cada 20 minutos a 3 horas, controlando a intervalos regulares la presión arterial y la frecuencia cardíaca en la madre en conjunto con un control estricto de líquidos, por lo mismo que les comenté, el edema de pulmón. Y se va a recomendar el uso de indometacina 100 miligramos rectal de dosis inicial con 25 a 50 miligramos vía oral o vía rectal cada 4 a 6 horas por un máximo de 48 horas. Solo utilizar en embarazos con menos de 32 semanas de gestación. Porque recuerden que este medicamento es para el cierre prematuro del ductus arterioso, entonces hay que tener también cuidado con este medicamento. Y bien, este también es importante, la dexametasona y betametasona son los esteroides de elección para inducir la madurez pulmonar fetal. Y el esquema de inducción de madurez fetal pulmonar es de 2 dosis de 12 miligramos de betametasona o dexametasona intramuscular con 12 a 24 horas de intervalo. Y la edad gestacional recomendada para la aplicación de corticoides para inducción de la madurez pulmonar fetal en pacientes con riesgo de parto pretérmino es de 24 a 34 semanas de gestación. ¿Okay? Esto también recuérdenlo muy bien, ya lo mencioné en diapositivas anteriores. Les voy a poner en las redes sociales los puntos clave de ese tratamiento porque recuerden que es lo más importante del tema. Entonces, dexametasona y betametasona, esteroides de elección. Y bien, este es un cuadrito que nos regala el CTO, que nos simplifica el tratamiento para la amenaza de parto pretérmino.
Igualmente, si gustan, pónganle pausa al video para que lo lea con detenimiento, ya que es un poquito difícil explicárselos así porque no tengo el apuntador. Pero tomen en cuenta mucho las medidas del cérvix. Si tenemos un cérvix menor a 25 milímetros, ya iniciamos con tocólisis y con corticoides en pacientes con 24 a 31 semanas de gestación. Y en pacientes con un cérvix mayor a 25 o mayor a 15, dependiendo de las semanas, es un falso trabajo prematuro de parto y hay que tener a la paciente en observación y realizarle la prueba de fibronectina. Y si la paciente ya pasa de las 36 semanas de gestación, como también les mencioné en la diapositiva, ya hay que empezar la evolución espontánea del trabajo de parto. Bien, espero que les haya utilidad este video. Me parece que es un tema algo sencillo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en dejármelo en los comentarios o escribirme en mis redes sociales. Yo con gusto siempre les contesto, porque obviamente pues yo también llego a tener dudas, pero créanme que estos videos yo los hago con toda la intención de que a mí me favorezca mi estudio y al de ustedes, sobre todo para su repaso, porque para entenderle bien a los videos tienen que leer anteriormente ya está la guía que se estén basando, ya sea en el CTO, en el Exarmed, en el Dr. Prieto, en la GPC, en el que ustedes quieran. Yo les recomiendo leer al menos dos guías o la guía que ustedes quieran más aparte de la guía práctica clínica porque una complementa a la otra. Me estoy dando cuenta en estos temas que estoy subiendo porque hay algunas cosas que no están en una, hay algunas cosas que sí están, pero está más complejo. Y las guías que son específicas para el ENARM, pues nos dan puntos clave para no meternos en tanta información, ¿ok? Entonces, pues ya sería todo de mi parte en este tema. El día de mañana seguiré subiendo otros temas. Ya no me voy a adentrar tanto a todo el temario que le subí, pero sí le voy a dar énfasis a los que el CTO menciona que son de mayor relevancia, para que también si quieren que suba algún tema en específico, pues me lo hagan saber.